Mire, el informe anual de seguridad nacional del año 2023 establece que la inmigración ilegal es el tercer factor de amenaza más importante para la seguridad nacional. El 85% de los expertos que han participado en la elaboración de ese informe indican, además, que esa inmigración ilegal y, por tanto, esa amenaza va a empeorar en los próximos 5 años. Por otra parte, en el último informe de seguridad nacional del Consejo, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, en el que se establece la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, se señala que existen conexiones detectadas entre yihadistas y redes de tráfico de personas, de modo que se incrementa el riesgo de entrada de retornados y otros terroristas, así como de individuos altamente radicalizados. Es decir, está estableciendo un vínculo, de ahí también el sentido de esa amenaza que el Gobierno establece, un vínculo entre inmigración ilegal y terrorismo yihadista, como vasos comunicantes. Oiga, y ejemplos hay de sobra, por no ser exhaustivos. Le cito dos: atentado en Torre Pacheco, Murcia, septiembre del 21. El autor, de origen marroquí, entró ilegalmente en España y estuvo en un centro de acogida de Mislata, Valencia. Atentado de Algeciras de Cádiz en enero del 2023. El terrorista asesinó al sacristán e hirió a un sacerdote, entró ilegalmente en España, fue identificado por las fuerzas y cuerpos de seguridad en junio del 2022 y se le incoó expediente de expulsión, cuya orden no fue ejecutada. Y claro, frente a esta amenaza que el propio Gobierno reconoce en el informe de seguridad nacional aprobado en Consejo de Ministros, sin embargo, el Gobierno continúa manteniendo una política de fomento de esa inmigración ilegal, es decir, de esa amenaza, con políticas que constituyen un clarísimo efecto llamada. Por ejemplo, con la regularización anunciada de 900.000 personas que entraron ilegalmente en España. Por ejemplo, anunciando Sánchez en Mauritania que ofrece 250.000 empleos en términos de migración circular, lo que es bastante ilusorio creer que el que viene se va después a volver. O pretendiendo, como ustedes están pretendiendo, una reforma exprés de la Ley de Extranjería para establecer el reparto obligatorio de migrantes ilegales entre las diversas regiones, es decir, eso que hoy ustedes están haciendo con nocturnidad y de forma clandestina. Y, desde luego, ya el colmo de la irresponsabilidad de este Gobierno es estar dispuesto a entregar las competencias exclusivas del Estado en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña para contentar las pretensiones del señor Puigdemont y así poder seguir ustedes amarrados a Moncloa. Mire, sobre todas estas cuestiones hay una que afecta a la realidad de la calle, a la realidad cotidiana de la calle, por mucho que ustedes se empeñen en negarlo, y que es una irresponsabilidad, negar la realidad. Y negar la realidad que esa inmigración ilegal genera delincuencia y genera inseguridad en calles y barrios. Ejemplos le podría dar muchos, uno solo, a un mundo muy afecto al de su señoría. La Fiscalía Provincial de Vizcaya ha señalado que el 67% de los detenidos por delitos de índole sexual en esa provincia son extranjeros. Y podría señalarle muchos casos más. Es decir, igualmente significa negar la realidad, junto con el hecho de esa delincuencia que genera la inmigración ilegal, negar la realidad de que produce un colapso de los servicios públicos manifiesto y, sobre todo, un caudal de gasto inasumible para el Estado, cuando además se están deteriorando con ello aspectos fundamentales en la atención a los ciudadanos. Es decir, ese gasto fundamental que produce la inmigración ilegal, que ustedes además reconocen como una amenaza para la seguridad nacional, no va destinado a políticas asistenciales, a políticas activas de empleo, a políticas de refuerzo de los servicios públicos, es decir, no va destinado en beneficio de todos los españoles. Por eso, señora ministra, por más que ahora después usted vuelva a recurrir a los tópicos de siempre en relación con mi fuerza política, aquí se tiene usted que ceñir a una realidad. La realidad es que ustedes han aprobado en Consejo de Ministros un informe
de Seguridad Nacional que dice que la inmigración ilegal es la tercera principal amenaza para la seguridad nacional y que dice que esa amenaza, es decir, esa inmigración ilegal, va a seguir aumentando en los próximos 5 años. Y diga usted cómo se compatibiliza ese reconocimiento expreso que hace el Consejo de Ministros con las continuas políticas de efecto llamada que el propio Gobierno realiza, incrementando, por tanto, la realidad de esa amenaza. Yo creo que esta contradicción, señora ministra, dicho con todo el respeto, pero con toda claridad, al final lo que denota es que este Gobierno no solamente es un Gobierno acabado, sino también un auténtico peligro para España. Muchas gracias.